Ponte el anillo, Ricardo. Y yo sacaré de este salón cada joya que finges poseer. En la noche más importante para el grupo Sterling, Leonor vio cómo la amante de su esposo le arrancaba de la mano el anillo que había pertenecido a su madre, delante de directores ejecutivos, periodistas y herederos de la élite de Manhattan. Ricardo eligió humillar a su propia esposa y convertir su traición en un espectáculo público. Lo que nadie en ese salón sabía era que el matrimonio jamás le había dado a los Sterling ningún derecho sobre las joyas exhibidas. Cuando Leonor se levantó del suelo, la mujer que todos creían frágil decidió dejar de proteger al hombre que la estaba destruyendo. El gran salón de baile del Hotel Waldorf Plaza resplandecía bajo enormes lámparas de cristal y cientos de reflejos dorados. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Copas de champán circulaban entre vestidos de alta costura, trajes hechos a medida y discretas conversaciones sobre inversiones, elecciones de juntas directivas y apellidos que valían más que muchas empresas. En el centro del salón, protegida por vitrinas blindadas, la colección legado del colibrí atraía todas las miradas. Había collares de esmeraldas colombianas, pendientes antiguos de diamantes, brazaletes de oro moldeados con forma de ramas de cornejo y una impecable gargantilla de diamante azul, destinada a convertirse en la pieza estrella de la noche. El grupo Sterling presentaba la exposición como un símbolo de su tradición en el mercado del lujo. Aunque en ningún cartel se afirmaba directamente que la empresa fuera propietaria de aquellas joyas, Ricardo Sterling prefería utilizar expresiones cuidadosamente ambiguas. Hablaba de bienes vinculados a la familia, memoria compartida y joyas conservadas durante generaciones. Para los invitados, eso era suficiente. Para Leonor, cada palabra sonaba como una mano intentando apropiarse de algo que jamás le había pertenecido. Ella permanecía al lado de su esposo, vestida de azul medianoche, sin intentar competir por la atención con las celebridades contratadas para el evento. Su cabello recogido dejaba al descubierto unos pequeños pendientes de perlas que habían pertenecido a su abuela. Y en su mano izquierda llevaba un solo anillo. No era la sencilla alianza de matrimonio que usaba todos los días, sino una pieza de oro blanco con una esmeralda ovalada rodeada por 12 diamantes. Ricardo le había pedido que lo llevara esa noche, asegurando que reforzaría la imagen de continuidad familiar ante los patrocinadores. Leonor aceptó sin explicar que aquel anillo no celebraba a los Sterling. Era la última joya diseñada por su madre, Teresa Vance. Unos meses antes de fallecer, ella había grabado en la parte interior, casi de forma invisible, un pequeño colibrí posado sobre las letras T y E. Arturo Pendleton, el tasador principal responsable de la colección, se acercó para saludarla e inclinó respetuosamente la cabeza. Todo está conforme a su autorización, señorita Vance, dijo en voz baja. Ricardo solo alcanzó a escuchar el apellido y frunció el ceño. Ella es la señora Sterling, corrigió mientras sonreía a una pareja que pasaba cerca. Arturo sostuvo su mirada durante un instante antes de responder. Esta noche, el apellido Vance también tiene mucho peso. Ricardo no preguntó a qué se refería. Durante semanas había evitado conocer cualquier detalle técnico sobre la colección. Para él, los contratos, las pólizas de seguro y las condiciones de custodia eran simples asuntos burocráticos. Tareas que delegaba al departamento jurídico con una firma apresurada. Lo único que le importaba era la fotografía de la mañana siguiente, su imagen frente a la gargantilla principal y el titular anunciando que el grupo Sterling había recaudado una fortuna para la Fundación Casa Abierta. La empresa necesitaba desesperadamente esa victoria. Después de 2 trimestres malos y de la silenciosa salida de varios inversionistas importantes, el consejo familiar exigía resultados que Ricardo ya no sabía cómo conseguir. Leonor conocía perfectamente las cifras, aunque su esposo insistiera en tratarla como si fuera incapaz de entender un balance financiero. Había sido ella quien propuso el evento benéfico y autorizó la exhibición de las joyas, con la esperanza de proteger los puestos de trabajo y evitar que la crisis financiera afectara a los talleres. Pero Ricardo convirtió aquella ayuda en una conquista personal. Cuanto más dependía de ella, más necesitaba hacerla sentir inferior. Esa noche, rodeado de aplausos y cámaras,
Por fin parecía haberse creído su propia versión de la historia. Sofía Kensington se quedó inmóvil cuando el maestro de ceremonias anunció el inicio del cóctel. Llevaba un impecable vestido rojo y un collar de diamantes prestado por una joyería asociada. Como directora de comunicaciones del grupo, debía relacionarse con periodistas y patrocinadores, pero sus ojos buscaban a Ricardo cada pocos segundos. Leonor notó aquel comportamiento incluso antes de ver cómo Sofía rozaba discretamente el puño de la camisa de Ricardo. Fue un gesto breve, casi inocente, pero cargado de demasiada intimidad. Ricardo retiró la mano en cuanto advirtió que su esposa los observaba. Sofía sonrió como alguien que acababa de ganar una competencia silenciosa. Leonor, hoy luces muy discreta, comentó mientras se acercaba. Imaginé que llevarías algo más acorde con la importancia de esta noche. Leonor respondió sin alterar su expresión. Las piezas importantes están en las vitrinas. Sofía dirigió la mirada hacia el anillo y soltó una risa suave. No todas. Esa esmeralda es una de las joyas más admiradas de toda la colección. Resulta curioso verla escondida en alguien que parece tener miedo de llamar la atención. Dos periodistas que conversaban cerca bajaron automáticamente el volumen de su conversación. Ricardo notó que las miradas comenzaban a dirigirse hacia ellos, pero en lugar de interrumpir a Sofía, dio un sorbo a su copa de champán. Leonor sintió ese viejo dolor. No era un dolor intenso, sino uno mucho más agotador. Durante meses, Ricardo había negado cualquier relación inapropiada con la directora de comunicaciones. Aseguraba que las sospechas de su esposa eran simples inseguridades. Decía que ella no comprendía la presión de su cargo e incluso insinuaba que su aislamiento había distorsionado su percepción de la realidad. Pero en aquel momento ni siquiera hizo el intento de protegerla. Sofía extendió la mano. ¿Puedo verlo? Leonor dio un paso hacia atrás. No. Aquella negativa, sencilla y firme, ensombreció por un instante el rostro de la otra mujer. Es solo un anillo, insistió Sofía. Para mí no. Ricardo respiró hondo, irritado por la resistencia de su esposa. Leonor, no armes una escena. Sofía necesita conocer las piezas para hablar con la prensa. Leonor giró lentamente hacia él. Ya conoce el catálogo. No necesita arrancarme nada de la mano. La palabra pareció molestar a Sofía, que dio un paso al frente con una sonrisa rígida. ¿Arrancar? De verdad te encanta hacerte la víctima. La música ambiental seguía sonando, pero el espacio alrededor de los tres comenzó a despejarse. Los invitados fingían admirar las vitrinas mientras inclinaban discretamente la cabeza hacia la discusión. Sofía volvió a mirar el anillo y antes de que Leonor pudiera retirar la mano, le sujetó los dedos. El movimiento fue rápido, disfrazado de broma. Deja de ser tan dramática, dijo mientras tiraba del anillo. La pieza quedó atascada en el nudillo, presionando la piel. Leonor intentó liberar la mano. Suéltame. Sofía tiró con más fuerza. El anillo salió de golpe, dejando una marca rojiza en el dedo de Leonor. Varias personas contuvieron la respiración. Un fotógrafo levantó la cámara por puro reflejo y el destello del flash atravesó el salón. Sofía sostuvo la joya entre los dedos como si acabara de recibir un premio. Miren esto, declaró mientras observaba la esmeralda bajo la luz. En mí, al menos, no parece una vieja reliquia olvidada. Leonor extendió la mano. Devuélvemelo. Sofía ignoró la orden y deslizó el anillo hasta la punta de su propio dedo. Tal vez ciertas joyas necesitan a una mujer que realmente sepa lucirlas. Ricardo podía haber puesto fin a todo en ese mismo instante. Solo tenía que tomar el anillo, disculparse y acompañar a su esposa lejos de las cámaras. Leonor lo miró, esperando, contra toda lógica, que aún quedara dentro de él algún recuerdo del hombre que había permanecido a su lado en el hospital durante los últimos días de Teresa. Ricardo conocía el valor sentimental de aquella joya. Sabía que Leonor la guardaba en una caja fuerte y que solo la usaba en ocasiones relacionadas con su madre. Aún así, en aquel círculo de invitados vio otra cosa. Vio una oportunidad para demostrar su poder. La empresa atravesaba una crisis.
El Consejo de Administración cuestionaba su liderazgo y muchos de los presentes lo consideraban un heredero incapaz. Dar la razón a su esposa significaba reconocer una autoridad que llevaba años intentando negar. Sofía advirtió su vacilación y le tendió la mano. ¿Está un poco flojo?, preguntó con una dulzura perfectamente calculada. Quizá puedas ponérmelo bien. Leonor perdió el color del rostro. Ricardo, no hagas esto. Él dudó. Durante una fracción de segundo, el miedo cruzó por sus ojos. Pero el orgullo terminó imponiéndose. Tal vez Sofía tenga razón, respondió. Una joya de esta importancia debe llevarla a alguien que sepa representarla. El salón quedó sumido en un pesado silencio. Ricardo tomó el anillo de los dedos de Sofía, sostuvo su mano y lo deslizó hasta la base de su dedo anular. Alguien comenzó a aplaudir con nerviosismo, sin comprender la gravedad de la escena. Los aplausos fueron rápidamente ahogados por un murmullo general. Sofía levantó la mano para que la esmeralda captara la luz. Sonrió, satisfecha. Perfecto. Ricardo no soltó sus dedos. Ante las cámaras, parecían una pareja anunciando su compromiso. Leonor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No fue solo la traición lo que le robó el aliento, sino la naturalidad con la que su esposo había convertido el recuerdo de su madre en un instrumento de humillación. Retrocedió un paso e intentó apoyarse en una de las vitrinas. Su mano resbaló. Las rodillas golpearon el mármol y una copa de champán se hizo añicos cerca de ella, esparciendo cristales y vino espumoso por el suelo. Algunas mujeres dieron un paso al frente para ayudarla. Ricardo, en cambio, permaneció completamente inmóvil junto a Sofía. Leonor, levántate, ordenó en voz baja, como si su caída fuera solo otro inconveniente que arruinaba su noche perfecta. Arturo atravesó el círculo de invitados y se arrodilló junto a ella. No la tocó sin permiso. Simplemente acercó el rostro y preguntó en voz baja. ¿Puede respirar, señora? Leonor asintió, aunque el pecho le ardía. Él le ofreció la mano y ella la aceptó. Cuando volvió a ponerse de pie, observó los rostros que la rodeaban. Curiosidad. Lástima. Desprecio. Satisfacción. También vio a un guardia de seguridad acercándose a Sofía, aparentemente dispuesto a recuperar la joya. Pero Ricardo levantó una mano para detenerlo. El anillo se queda con ella, anunció como presidente del grupo. Yo lo autorizo. Arturo giró lentamente la cabeza hacia él. Usted no tiene autoridad para autorizar eso, señor. Ricardo soltó una risa sin humor. Estas joyas están en un evento de los Sterling, patrocinado por los Sterling y asegurado por nuestro grupo. El tasador permaneció erguido. Están aquí bajo custodia temporal. No son propiedad de la empresa. Un murmullo mucho más intenso recorrió el salón. Sofía bajó la mano, aunque no se quitó el anillo. ¿Qué clase de tontería es esa?, exigió Ricardo. Arturo miró a Leonor antes de responder. La propietaria puede aclararlo si así lo desea. Durante años, Leonor creyó que la dignidad consistía en no responder a las provocaciones. Había soportado los comentarios de su suegra, las historias manipuladas en la prensa y la creciente indiferencia de su esposo. Se convencía de que guardar silencio protegía su matrimonio, a los empleados y el legado de Teresa. Ahora comprendía que su silencio solo le había dado a Ricardo un lienzo en blanco para pintar una grandeza que nunca había tenido. La mujer que había caído de rodillas sobre el mármol seguía existiendo dentro de ella, herida y avergonzada. Pero ya no dirigía sus decisiones. Leonor limpió con el pulgar una pequeña gota de sangre que brotaba del dedo lastimado y caminó directamente hasta Sofía. «Devuélveme el anillo». Sofía levantó el mentón buscando el respaldo de Ricardo. No se movió. Leonor sostuvo su mirada. Él te dio algo que nunca fue suyo para regalar. Ricardo dio un paso adelante. Ya basta. Estás alterada. Vete a casa y mañana hablaremos. Leonor estuvo a punto de sonreír. Era siempre mañana. Siempre en privado. Siempre lejos de los testigos. Se volvió hacia su esposo y habló con una voz que atravesó todo el salón sin necesidad de un micrófono. Pónselo,
Ricardo. Ponle el anillo, y yo sacaré de este lugar cada una de las joyas que finges poseer. Su rostro se endureció. No te atreverías. Leonor dirigió la mirada hacia las vitrinas. Reconocía en cada pieza los bocetos que había visto durante su infancia, las marcas de los artesanos y las decisiones de su madre. Después miró a Arturo. ¿El contrato de custodia establece la retirada inmediata en caso de uso no autorizado? Arturo respondió con claridad. Así es, señorita Vance. Ricardo palideció. Leonor abrió el pequeño bolso de mano que llevaba consigo, sacó el teléfono móvil y marcó el número indicado en el contrato. Decenas de cámaras giraron inmediatamente hacia ella. Mi nombre es Leonor Vance Sterling. Código de autenticación. Colibrí 3. Solicito la suspensión de la autorización de la exposición y el inicio del protocolo de retirada de la colección. Al otro lado de la línea confirmaron su identidad y solicitaron la contraseña final. Leonor miró el anillo en la mano de Sofía. Teresa. Casi al mismo tiempo, las luces interiores de todas las vitrinas se apagaron. Un discreto sonido electrónico se escuchó junto a las puertas laterales y 4 agentes de la aseguradora entraron al salón acompañados por técnicos con guantes blancos. El maestro de ceremonias abandonó el escenario sin saber qué decir. Ricardo sujetó a Leonor por el brazo. Ella se soltó antes de que él pudiera apretar con fuerza. ¿Qué acabas de hacer?, susurró, consumido por una rabia que intentaba desesperadamente ocultar ante las cámaras. Leonor no elevó la voz. Dejé de permitirte llamar tuyo a algo que solo te había prestado. Sofía observó cómo los técnicos sellaban las vitrinas con dispositivos de seguridad y, por primera vez, su sonrisa desapareció. Uno de los agentes se acercó a ella y le pidió que entregara el anillo, identificándolo como una pieza privada incluida en el protocolo de retirada. Sofía cubrió la joya con la otra mano. Ricardo me lo dio. El agente consultó su tableta electrónica y respondió con absoluta tranquilidad. El señor Ricardo Sterling no figura como propietario. Leonor observó cómo su esposo comprendía demasiado tarde que aquella noche no terminaría con una fotografía triunfal. Terminaría con la única pregunta que llevaba años evitando. ¿Quién había sostenido realmente el imperio que él afirmaba dirigir? El primer estuche de transporte aún no había salido del salón cuando Ricardo ordenó cerrar las puertas laterales. Su voz atravesó los murmullos con la autoridad ensayada de alguien acostumbrado a ser obedecido antes de explicar sus razones. Nadie retirará una sola pieza más hasta que llegue el equipo jurídico del grupo. El jefe del operativo respondió con serenidad que el protocolo ya había sido activado por la propietaria y que cualquier intento de impedir la retirada quedaría registrado oficialmente. Ricardo pareció no escucharlo. Sus ojos permanecían clavados en Leonor, como si la presencia de técnicos, periodistas e invitados pudiera desaparecer con solo intimidarla. «Vas a cancelar esa orden ahora mismo». Leonor guardó el teléfono en su bolso. «No». Aquella respuesta breve lo golpeó con más fuerza que un grito. Sofía permanecía unos pasos detrás de él, ocultando contra su cuerpo la mano que llevaba el anillo. El brillo de la esmeralda escapaba entre sus dedos, delatando la joya que se negaba a devolver. A su alrededor, los invitados grababan discretamente con sus teléfonos móviles. La gala benéfica se estaba convirtiendo rápidamente en el escándalo social más comentado de toda la temporada en Manhattan. Ricardo volvió a acercarse a Leonor y bajó la voz para que solo quienes estaban más cerca pudieran escucharlo. Estás confundiendo un problema matrimonial con el sustento de cientos de personas. Leonor sintió toda la crueldad escondida en aquella frase. Durante años, su esposo había utilizado a los empleados como argumento cada vez que necesitaba su dinero, sus contactos o su silencio. El que confundió el patrimonio de mi madre con un accesorio para su amante fuiste tú. Ricardo lanzó una rápida mirada hacia las cámaras y forzó una sonrisa, intentando recuperar la imagen de hombre razonable. Sofía no es mi amante. Es una ejecutiva de la empresa y ayudó a organizar esta noche. Leonor no discutió. Ya no necesitaba debatir la verdad con alguien que sobrevivía negando lo evidente. Ricardo llamó a 2 guardias de seguridad del hotel y señaló a su esposa. Lleven a la señora Sterling a una sala privada.
No se encuentra bien. Los hombres dudaron. Arturo se colocó inmediatamente al lado de Leonor antes de que alguno pudiera avanzar. La señorita Vance es la responsable legal de esta colección. Retirarla del lugar durante el procedimiento podría comprometer la cadena de custodia. La expresión de Ricardo cambió. Ya no era solo rabia. Por primera vez, era auténtico terror. El maestro de ceremonias recibió instrucciones para anunciar una pausa técnica. Pero Ricardo le arrebató el micrófono antes de que pudiera subir al escenario. Con una sonrisa completamente rígida, informó a los asistentes que la retirada de las joyas formaba parte de una verificación temporal de seguridad y que la subasta continuaría en unos minutos. Algunos patrocinadores aplaudieron por compromiso. Otros se apartaron para llamar inmediatamente a sus abogados. Leonor observó cómo su esposo construía una mentira completamente nueva delante de todos y comprendió que todavía creía poder ganar aquella guerra por desgaste. Ricardo se acercó a ella después del anuncio y la sujetó del brazo, justo por encima del codo. «Te vas a casa», murmuró. «No conviertas un ataque de celos en un desastre financiero». Leonor retiró lentamente el brazo. No fueron los celos los que activaron el protocolo. Fue el uso no autorizado. Ricardo apretó la mandíbula. «Entonces lo autorizo ahora mismo». Leonor dirigió la mirada hacia la mano de Sofía, ahora oculta bajo un pequeño bolso rojo. Cuando el anillo vuelva a su dueña y el presidente del grupo reconozca delante de todos los invitados que la empresa no es propietaria de ninguna de estas joyas, podremos hablar de lo que sigue. Ricardo soltó una breve carcajada. «¿Quieres humillarme?» «No», respondió Leonor. «Quiero que dejes de utilizarme para evitar humillarte tú mismo». Al otro lado del salón, Sofía notó que las cámaras seguían buscándola. En lugar de apartarse, enderezó los hombros y adoptó la actitud de una mujer injustamente arrastrada a una crisis matrimonial. Se acercó a una conocida columnista de la alta sociedad y con un tono lo bastante bajo para parecer confidencial, comentó que Leonor llevaba meses sufriendo una fuerte inestabilidad emocional. La periodista no publicó nada en ese momento, pero dejó el grabador de voz de su teléfono funcionando sobre la mesa. Sofía continuó diciendo que Ricardo llevaba años protegiendo a su esposa y que, después de aquella noche, quizás se vería obligado a tomar una decisión definitiva sobre su matrimonio. Hay personas a las que la vida les regala absolutamente todo y aún así no saben ocupar el lugar que tienen. Mientras hablaba, movió la mano con aparente naturalidad. La esmeralda brilló bajo las luces. Dos fotógrafos se acercaron inmediatamente. Sofía no posó de manera evidente, pero levantó la copa de champán con la precisión suficiente para que el anillo apareciera en todas las fotografías. Con ese simple gesto, se presentó como la futura esposa de Ricardo. La ejecutiva elegante que permanecería a su lado mientras la esposa actual desaparecía en medio de un supuesto colapso emocional. Leonor contempló la escena desde la distancia. No sintió rabia. Sintió una claridad casi cruel. Arturo la condujo hasta una pequeña sala de apoyo situada detrás del escenario, donde había cajas vacías, catálogos y equipos de sonido apilados. El ruido del salón llegaba amortiguado a través de las paredes. Allí, lejos de todas las miradas, sus manos comenzaron por fin a temblar. Arturo dejó un vaso de agua sobre la mesa. No intentó consolarla con frases vacías. Ordenar la retirada de la colección fue la decisión correcta. Leonor respiró profundamente. Para las joyas, sí. Tal vez no para las personas que trabajan en la empresa. Él comprendió enseguida a qué se refería. El evento había sido presentado ante los acreedores como la prueba de la recuperación de la marca. Los ingresos previstos de la subasta servirían para mantener los contratos con los talleres externos. Sin esa subasta, el consejo podía congelar pagos, despedir empleados y cerrar varios talleres. Leonor sintió el peso de familias que probablemente nunca llegaría a conocer. Ricardo utilizará cada empleo perdido para culparme. Arturo respondió con firmeza. Ya utiliza esos empleos para obligarte a financiar decisiones que nunca fueron tuyas. Leonor tomó el teléfono y llamó a Beatriz Gallagher, la abogada encargada de administrar la herencia de Teresa. Le explicó todo lo ocurrido sin ocultar sus dudas.
Quiero mantener suspendida la exposición, pero necesito una alternativa que proteja a los trabajadores. Beatriz le pidió que no firmara absolutamente nada y prometió revisar de inmediato el contrato de préstamo. Cuando Leonor salió nuevamente al pasillo, Ricardo la esperaba junto a 2 abogados de la empresa. Ninguno parecía cómodo. El mayor sostenía una carpeta abierta y evitaba mirar al presidente. Ricardo adoptó un tono mucho más controlado. Ya encontramos una solución. Revocas la orden, el evento continúa y mañana anunciaremos que todo fue un malentendido con la aseguradora. Leonor pidió ver el documento. Uno de los abogados le entregó una hoja redactada apresuradamente. Contenía una autorización amplia para utilizar la colección durante otros 180 días. Leonor leyó hasta el final y devolvió el documento. Esto permite que el grupo utilice la colección como garantía de un préstamo. Ricardo respondió demasiado rápido. Es solo una cláusula estándar. Leonor dirigió la mirada hacia los abogados. ¿Estándar para alguien que pretende solicitar un préstamo utilizando bienes ajenos? El silencio de ambos confirmó lo que Ricardo intentaba ocultar. La colección no era únicamente el atractivo principal de la subasta. Planeaba utilizarla como respaldo para una operación financiera destinada a mantener la empresa a flote durante unos meses más. ¿Ya negociaste con algún banco?, preguntó Leonor. Ricardo levantó los brazos con impaciencia. Estoy intentando salvar la empresa. Una oleada de indignación recorrió a Leonor. ¿Con la herencia que me dejó mi madre sin siquiera decírmelo? Mientras le haces creer a todo el mundo que soy incapaz de entender un negocio. Ricardo perdió el control. Todo lo que tiene solo vale algo porque el apellido Sterling lo puso frente al mercado. La frase resonó con fuerza. Empleados e invitados que permanecían cerca del pasillo alcanzaron a escucharla. Leonor permaneció inmóvil. Estas joyas ya tenían un enorme valor cuando tu familia vendía imitaciones de los diseños de Teresa haciéndolas pasar por creaciones propias. El abogado de mayor edad levantó la cabeza de golpe. Ricardo dio un paso al frente. Ten mucho cuidado con lo que estás insinuando. Leonor no retrocedió. No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que la colección fue prestada para un evento específico, durante un periodo determinado y con una prohibición expresa de ser transferida, ofrecida como garantía o utilizada por cualquier institución fuera de esta gala benéfica. Ricardo señaló la carpeta. Yo firmé ese contrato. Sé perfectamente lo que permite. En ese mismo instante apareció Beatriz en el pasillo acompañada por una asistente. Llevaba una copia notariada del acuerdo y una expresión que no dejaba el menor espacio para la intimidación. Es cierto que usted lo firmó, señor, dijo mientras abría el documento frente a él. Pero resulta evidente que nunca leyó el anexo 4. Ricardo le arrebató las hojas. Al pie de la última página aparecía su firma, estampada con la arrogante prisa que Leonor conocía demasiado bien. El anexo 4 establecía que cualquier exhibición pública de las joyas dependía de preservar la autoría, identificar correctamente a la propietaria y prohibir estrictamente cualquier uso personal por parte de terceros. Si una sola pieza era retirada, prestada, utilizada o llevada por alguien sin la autorización expresa de Leonor, el contrato de préstamo quedaría automáticamente cancelado. Además, existía una cláusula de responsabilidad. Todos los gastos derivados de una retirada de emergencia serían cobrados al grupo Sterling, representado por el firmante del contrato, Ricardo Sterling. Él leyó aquel apartado 2 veces. Esto fue puesto aquí para tenderme una trampa. Beatriz mantuvo exactamente el mismo tono. Fue incluido para evitar precisamente lo que ocurrió esta noche. Ricardo miró a Leonor buscando algún signo de culpa. ¿Planeaste todo esto? La acusación la atravesó, pero se negó a ponerse a la defensiva. Planeé proteger las joyas. La persona que decidió arrancar una de mi mano fue Sofía. Y quien decidió ponérsela en el dedo fuiste tú. Beatriz añadió que la suspensión ya había sido comunicada a los patrocinadores y a la casa de subastas. Para revertir el procedimiento, Leonor tendría que emitir una autorización completamente nueva, asumiendo otra vez todos los riesgos. Ricardo cerró la carpeta de un golpe. Entonces emítela.
Leonor pidió unos minutos. Regresó a la sala de apoyo junto a Beatriz y revisó las cifras que la abogada le presentó. El impacto inmediato sería devastador. La casa de subastas cobraría una importante penalización. 2 patrocinadores probablemente cancelarían sus contratos. Y el banco que negociaba con Ricardo casi con toda seguridad retiraría la línea de crédito. Leonor sintió la tentación de ceder. No por Ricardo, sino por las costureras, los vigilantes, los talladores de piedras preciosas, los asistentes y los vendedores que nada tenían que ver con la humillación que acababa de sufrir. Beatriz advirtió su conflicto. Proteger a los trabajadores no significa devolverle el control de las joyas a Ricardo. Leonor levantó la vista. Podemos mantenerla retirada y crear un fondo de emergencia financiado directamente por la herencia de Teresa. El dinero llegaría a los talleres sin pasar por las cuentas del grupo Sterling. Leonor permaneció en silencio. Era una solución viable, pero implicaba revelar públicamente la verdadera magnitud de su fortuna, algo que había evitado durante años. Significaba enfrentarse a la familia Sterling, a la prensa y a todos los que se preguntarían por qué había vivido siempre en un segundo plano cuando poseía suficiente riqueza como para decidir el destino de la empresa. Mi madre pasó toda su vida ocultando su apellido para impedir que le robaran sus diseños. Yo he pasado la mía ocultando lo que heredé para que nadie dijera que compré mi matrimonio. Beatriz la miró con serenidad. Y aún así dijeron cosas mucho peores. Mientras tanto, en el salón principal, Sofía buscó refugio frente a un espejo cercano a los baños. La seguridad que había mostrado ante las cámaras comenzaba a desmoronarse. Intentó quitarse el anillo antes de que regresaran los agentes de la aseguradora. Pero el dedo se le había hinchado. Giró cuidadosamente la joya y notó un pequeño relieve en la parte interior. Acercó la mano a la luz. Entonces vio el grabado. Un colibrí posado sobre 2 letras. Aquel símbolo despertó un recuerdo que permanecía oculto en su memoria. Durante su infancia había visto exactamente ese mismo dibujo en una caja de madera que su padre conservaba hasta el día de su muerte. La caja desapareció junto con las herramientas, los cuadernos de bocetos y los recibos que su madre terminó vendiendo para pagar las deudas. Sofía pasó la uña sobre el grabado. Sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. Un nombre surgió de pronto entre recuerdos de antiguas discusiones familiares. Teresa. Corrió de vuelta al salón buscando a Leonor. Pero solo encontró a Ricardo, rodeado de abogados. ¿Sabías que este anillo tiene grabado un colibrí? Preguntó mirándolo fijamente. Ahora no. Sofía lo sujetó del brazo. Mi padre tenía ese mismo símbolo en sus cuadernos de bocetos. Ricardo se soltó con evidente fastidio. Tu padre reparó joyas para media Nueva York. Eso no significa absolutamente nada. Antes de que Sofía pudiera responder, las luces del escenario volvieron a encenderse. El maestro de ceremonias anunció que la subasta continuaría con los lotes disponibles, aunque las vitrinas principales permanecían completamente selladas. Desesperado por salvar la noche, Ricardo subió al escenario y anunció que la gargantilla de diamante azul sería presentada exactamente según lo previsto. Los agentes de la aseguradora intercambiaron una mirada. Leonor entró al salón acompañada por Beatriz y Arturo, que sostenía una copia del contrato. Ricardo levantó el martillo ceremonial y dedicó una brillante sonrisa al público. El grupo Sterling no se dejará detener por un simple malentendido privado. Leonor comprendió que estaba a punto de hacer lo impensable. Intentaría subastar una pieza que ya había sido retirada oficialmente. Beatriz se inclinó hacia ella y habló en voz baja. Si anuncia el lote, la infracción dejará de ser únicamente contractual. Toda la última duda que quedaba en Leonor desapareció. Mientras un técnico caminaba hacia la vitrina donde descansaba la gargantilla de diamante azul, ella envió la autorización definitiva para bloquear permanentemente el catálogo. En ese mismo instante, el sistema digital de la casa de subastas eliminó todos los valores que aparecían en la pantalla principal. Ricardo giró la cabeza y quedó inmóvil mirando el tablero completamente en blanco. Leonor comprendió que, al firmar un contrato sin leerlo, su esposo no solo había entregado el control de la colección. Leonor comprendió que, al firmar sin leer,
Su esposo no solo había cedido el control de la colección. También había dejado la prueba de que siempre supo que la verdadera propietaria era ella. La pantalla de la subasta permaneció completamente negra durante varios segundos, como si el propio sistema se negara a participar en aquella farsa. Ricardo presionó el control remoto una vez. Después otra. Y una tercera. No apareció ninguna cifra. A los lados del salón, los agentes de la aseguradora comenzaron a empujar los contenedores sellados hacia la salida de servicio. El sonido de las ruedas deslizándose sobre el mármol se escuchaba con más fuerza que la música, marcando cada metro que separaba al grupo Sterling de los bienes que habían sostenido toda la ilusión de aquella noche. Ricardo dejó caer el martillo ceremonial sobre el atril y bajó apresuradamente del escenario. Nadie saldrá de aquí con esas joyas. El jefe de seguridad del hotel se acercó, pero Beatriz le entregó de inmediato una copia de la orden de retirada y de la póliza del seguro. Después de leer las primeras líneas, el jefe de seguridad dio un paso atrás y permitió que los agentes continuaran. Ricardo observó aquel gesto y perdió el último resto de autocontrol. Soy el presidente de la empresa que organizó este evento. Arturo habló con voz firme para que todo el salón pudiera escucharlo. Y Leonor Vance es la única propietaria de la colección que usted acaba de intentar subastar. La frase recorrió todo el salón. Decenas de teléfonos móviles ya estaban levantados, grabándolo todo. Algunos invitados miraron inmediatamente a Leonor. Otros observaron a Ricardo, buscando en sus rostros alguna señal de que todo fuera un simple malentendido. Pero ya no quedaba espacio para reinterpretaciones cómodas. Un periodista especializado en economía avanzó hasta Arturo. ¿El grupo Sterling tiene algún derecho legal sobre estas joyas? El tasador respiró profundamente antes de responder. El grupo recibió una autorización temporal para exhibir la colección y organizar una recaudación benéfica. Nunca recibió la propiedad, la posesión permanente ni el derecho a vender ninguna de las piezas. Ricardo intentó interrumpirlo. Es un colaborador externo. No representa a la empresa. Arturo se volvió directamente hacia las cámaras. Represento la herencia de Teresa Vance y llevo más de 20 años supervisando la tasación y conservación de esta colección. Leonor sintió que el nombre de su madre adquiría presencia física dentro del salón. Durante mucho tiempo, Teresa solo había existido en cajas cerradas, bocetos sin firma e historias contadas en voz baja. Por primera vez, dejaba de ser un recuerdo privado para convertirse en una verdad capaz de desmontar un imperio construido sobre apariencias. Ricardo caminó hasta Leonor. Ya no tenía la expresión de un hombre que intentara salvar su matrimonio. Solo quería salvar su cargo. Planeaste todo esto para destruirme. Leonor sostuvo contra el pecho la copia del contrato. En su mano aún permanecía la marca rojiza que había dejado el anillo. Preparé esas cláusulas para impedir que mi herencia fuera utilizada sin mi permiso. Él señaló los contenedores de transporte. Esas joyas pasaron años guardadas. Fue el apellido Sterling el que les dio visibilidad, seguridad y valor comercial. Leonor respondió sin elevar la voz. La colección ya estaba catalogada, tasada y reconocida mucho antes de nuestra boda. Lo único que hizo el apellido Sterling fue esconderse detrás de frases ambiguas para aparentar ser el propietario. Ricardo soltó una carcajada desesperada. Tú me lo permitiste. Durante años dejaste que todos lo creyeran. Aquella acusación golpeó el punto más vulnerable de Leonor. No podía negarlo. Había permitido que su esposo presentara como poder propio la ayuda que ella le brindaba, convencida de que su discreción protegería tanto el legado de su madre como la empresa. Sin darse cuenta, había alimentado una mentira que ahora se volvía contra ella. Un periodista se acercó y formuló la pregunta que Ricardo llevaba esperando. Si usted siempre fue la propietaria, ¿por qué permitió que el grupo Sterling utilizara la colección como parte de su imagen corporativa? Todo el salón pareció inclinarse hacia Leonor. Beatriz intentó apartar a los periodistas, pero Leonor levantó una mano. Había terminado con las respuestas preparadas por los departamentos de relaciones públicas. Porque creí que proteger los empleos y mantener abiertos los talleres era más importante que reclamar el reconocimiento público.
Porque mi esposo me convenció de que mostrar mi patrimonio sería visto como arrogancia o como una intromisión. Y porque confundí la discreción con el silencio. El periodista continuó. ¿Sabía que la empresa atravesaba dificultades económicas? Leonor asintió. Sabía que existían problemas financieros. Lo que no sabía era que Ricardo pretendía utilizar las joyas como garantía ni que las presentaría públicamente como si estuvieran bajo el control del grupo. Ricardo dio un paso al frente. Eso es mentira. Beatriz abrió una carpeta y mostró el anexo 4. Su firma está aquí. Reconoce expresamente que Leonor Vance es la propietaria exclusiva y acepta todas las limitaciones de uso. Los flashes comenzaron a dispararse sin descanso. Arturo colocó sobre una mesa lateral una copia del testamento de Teresa. El documento acreditaba la transferencia íntegra de la colección a favor de Leonor, incluyendo las piezas terminadas, los bocetos originales, los moldes y los archivos de procedencia. También había certificados emitidos años antes por tasadores independientes. Uno de los patrocinadores pidió revisarlos personalmente. Pocos minutos después se marchó del salón sin siquiera despedirse de Ricardo. La casa de subastas anunció oficialmente la suspensión de todos los lotes e informó que cualquier oferta recibida quedaba anulada. El principal inversionista de la noche abandonó el lugar acompañado por 2 asistentes. Ricardo observó cada salida como si fuera una puerta que se cerraba para siempre. «Estás destruyéndolo todo por una simple provocación», susurró mirando a Leonor. Ella dirigió la vista hacia Sofía, que seguía ocultando la mano. No fue una provocación. Fue la retirada física de una joya por una persona sin autorización, seguida de un intento público de transferir su propiedad. Sofía levantó la cabeza. Solo estás exagerando porque no soportas perder a tu marido. Leonor respondió con absoluta serenidad. Lo que sacaste de mi mano no era un símbolo de mi matrimonio. Era parte del legado de mi madre. Ricardo acaba de demostrar que nunca entendió la diferencia. Uno de los agentes volvió a pedirle el anillo a Sofía. Ella se negó. Afirmó que estaba atascado. Un empleado del hotel llevó agua fría y jabón para ayudarla, pero Sofía apartó el vaso. El dedo comenzaba a hincharse. El gesto que unos minutos antes había simbolizado su triunfo ahora se había convertido en un dolor evidente. Arturo se acercó y examinó el anillo sin tocarlo. No lo fuerce. La pieza tiene un grabado interior que no puede dañarse. Sofía quedó inmóvil. ¿Qué grabado? Arturo dudó unos segundos. Leonor percibió el cambio en su expresión. El colibrí, respondió ella. Era la marca que Teresa utilizaba en los diseños que no podían circular con su verdadero nombre. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía. Mi padre tenía ese mismo símbolo. La frase salió mucho más alta de lo que pretendía. Arturo la observó con atención. ¿Cómo se llamaba su padre? Ricardo intentó poner fin a la conversación. Esto no tiene nada que ver con el evento. Sofía lo ignoró por completo. Antonio Miller. Por primera vez en toda la noche, Arturo perdió la serenidad. Bajó la vista hacia el anillo y volvió a mirarla. Antonio trabajó durante algunos años en el taller de Teresa. Sofía dio un paso atrás. ¿Trabajó para ella, o ella le robó su trabajo? Los murmullos de los periodistas estallaron otra vez. Leonor miró a Arturo completamente sorprendida. Jamás había escuchado el nombre de Antonio Miller en boca de su madre. El tasador respondió con extrema cautela. Su padre era un extraordinario maestro joyero y participó en parte de la producción técnica. A finales de los años 90 hubo una investigación interna. Sofía soltó una risa amarga, alimentada por años de resentimiento. ¿Investigación? ¿Así llaman ustedes al momento en que eligen a un hombre pobre para cargar con la culpa de una familia rica? Arturo frunció el ceño. Las cosas no ocurrieron de esa manera. Entonces, ¿por qué mi padre lo perdió absolutamente todo? Preguntó levantando la mano donde el anillo seguía atrapado. ¿Por qué conservaba bocetos con exactamente el mismo símbolo? ¿Por qué pasaba las noches gritando que le habían robado su nombre? Leonor intentó intervenir. Pero Sofía la interrumpió.
Tú heredaste una colección construida sobre el silencio de personas como él y ahora te presentas como la víctima porque perdiste un anillo durante 20 minutos. Percibiendo una oportunidad, Ricardo se colocó junto a Sofía. Sofía, no digas nada más sin pruebas. No intentaba protegerla. Solo quería impedir que el escándalo siguiera perjudicando a la empresa. Arturo pidió a todos que retrocedieran. Existen documentos relacionados con el caso de Antonio. Deben revisarse antes de formular cualquier acusación. Sofía lo miró fijamente. ¿Dónde están? Él explicó que parte de los archivos seguían guardados en el antiguo estudio de Teresa, cerrado desde su fallecimiento. Leonor conocía perfectamente aquella vieja casa de piedra en Brooklyn Heights donde su madre había trabajado durante décadas. Siempre creyó que todos los documentos habían sido trasladados al archivo de la herencia. Arturo negó con la cabeza. Teresa mantuvo sus registros técnicos en una sala sellada. Solo puede abrirse en presencia de la heredera y de un representante legal. Leonor frunció el ceño. ¿Por qué nadie me habló nunca de esa habitación? El anciano bajó la mirada. Su madre dejó instrucciones muy claras. Solo debía abrirse si alguna vez se cuestionaba el origen de la colección o si el símbolo del colibrí volvía a relacionarse con el caso Miller. Sofía apretó la mandíbula. Aquella condición le sonó exactamente igual que una confesión. Ella sabía que la verdad terminaría saliendo a la luz. Arturo respondió con suavidad. Sabía que algún día alguien podría distorsionarla. Mientras el último de los collares abandonaba el salón, Ricardo recibió una llamada del presidente del Consejo de Administración y se apartó para responder. Al principio habló con seguridad. Muy pronto empezó a justificarse. Explicó que todo era únicamente un conflicto matrimonial, que la propiedad de las joyas se aclararía y que el evento podría organizarse nuevamente. La respuesta al otro lado de la línea fue larga. Cuando colgó, tenía el rostro completamente pálido. El consejo había convocado una reunión de emergencia para la mañana siguiente. Además del desastre de la subasta, querían conocer todos los detalles de la línea de crédito que había negociado utilizando una colección que la empresa nunca había poseído. Ricardo volvió a buscar a Leonor. Necesito que hagas una declaración diciendo que actué de buena fe. Ella permaneció completamente en silencio. Si el consejo cree que yo conocía las condiciones de propiedad, me destituirán. Leonor levantó la copia del contrato. Firmaste un documento en el que reconoces que sí las conocías. Ricardo la sujetó por los hombros. No con suficiente fuerza para dejarle marcas. Pero sí con la desesperación suficiente para asustarla. Firmo decenas de documentos todos los días. Tú lo sabes. Leonor se liberó de su agarre. Ese siempre fue tu problema. Creías que no necesitabas leer nada de lo que viniera de mí. Observando aquella escena, Sofía comprendió que Ricardo estaba perfectamente dispuesto a convertirla también a ella en un daño colateral. Hacía apenas unos minutos la había dejado exhibir el anillo como una promesa pública de su favor. Ahora ni siquiera le preguntaba si se encontraba bien. Toda su atención estaba centrada en Leonor, en los documentos legales y en el cargo de director ejecutivo que estaba a punto de perder. La rabia que Sofía sentía hacia Leonor comenzó a mezclarse con una sensación mucho más incómoda. La sospecha de que quizá ella también había sido utilizada. Aún así, el nombre de su padre seguía resonando con fuerza en su cabeza. Sacó el teléfono y comenzó a buscar en archivos digitalizados de la industria joyera. Encontró una pequeña noticia sobre el robo de oro y piedras preciosas en una empresa proveedora vinculada a la familia Sterling. El único acusado era Antonio Miller. El artículo afirmaba que había actuado solo y que desapareció del sector después del escándalo. Sofía leyó el texto 2 veces. En otra página encontró una antigua fotografía. 3 personas aparecían trabajando alrededor de un banco de joyero. Reconoció a su padre, mucho más joven. A su lado estaban Teresa Vance y Alistair Sterling, el padre de Ricardo. En una esquina de un cuaderno de bocetos, casi imperceptible, aparecía el dibujo del colibrí. Guardó la imagen y se la envió a una periodista de confianza con una única frase. La colección de Leonor Vance podría haberse construido sobre trabajo robado.
El mensaje fue enviado. Sofía sintió el peso de lo que acababa de hacer. Pero no lo retiró. Necesitaba creer que existía una relación directa entre la fortuna de Leonor y la ruina de su propia familia. Era mucho más fácil aceptar esa idea que reconocer que llevaba meses siendo utilizada. Cerca de la salida, uno de los agentes consiguió finalmente retirar el anillo de su dedo utilizando un lubricante especial. La piel había quedado profundamente marcada. Y la repentina sensación de vacío resultó mucho más pesada de lo que ella habría imaginado. El agente colocó el anillo en un estuche de terciopelo independiente y le pidió a Leonor que firmara el recibo para confirmar la entrega. Ella sostuvo la joya durante unos segundos, contemplando la esmeralda que su madre había elegido. Después, en lugar de volver a ponérsela, cerró el estuche con un suave chasquido. Lléveselo junto con el resto de la colección. No quería volver a usar aquel anillo mientras pudiera confundirse con la promesa de un matrimonio que acababa de terminar ante los ojos de todo el mundo. Pocos minutos antes de la medianoche, el último contenedor de transporte abandonó el salón de baile llevándose las joyas. Las vitrinas vacías parecían los esqueletos de una inmensa mentira. Ricardo permanecía inmóvil cerca del escenario, rodeado por asesores de relaciones públicas que ya no sabían qué prometer. Leonor caminó hacia la salida junto a Beatriz y Arturo. Pero se detuvo al escuchar que Sofía pronunciaba su nombre. La directora de comunicaciones levantó el teléfono y le mostró una vieja fotografía en la pantalla. Esta es tu madre, y este es el mismo símbolo grabado dentro de tu anillo. Leonor observó la imagen. Por primera vez sintió que todo lo que creía saber comenzaba a resquebrajarse. Nunca había visto esa fotografía. Sofía dio un paso hacia ella. Pues vas a ver muchas más. Y cuando la prensa descubra de dónde salió realmente tu colección, quizá nadie vuelva a verte como la víctima. Arturo intentó intervenir. Pero Leonor levantó una mano. Su miedo no era únicamente que aquella acusación fuera falsa. Su verdadero miedo era que escondiera una pequeña parte de la verdad que su madre había decidido ocultar. Sofía guardó el teléfono y abandonó el edificio por otra puerta. Minutos después comenzaron a aparecer las primeras alertas informativas en los teléfonos de los invitados. Una noticia de última hora vinculaba a Teresa. Al otro lado del salón, Ricardo comprendió que la posible caída de su esposa podía convertirse en la última oportunidad para salvarse él. A las 8 de la mañana, la estrecha fachada del antiguo estudio Vance estaba completamente rodeada de periodistas. La casa de 2 plantas, situada en una tranquila calle de Brooklyn Heights, parecía demasiado pequeña para contener respuestas capaces de cambiar el destino de 3 familias. Las ventanas permanecían cerradas desde la muerte de Teresa. Junto a la puerta solo había una placa de bronce con la figura de un colibrí. Ningún nombre comercial. Leonor llegó acompañada por Beatriz y Arturo. No había dormido. Durante la noche, los vídeos de la humillación sufrida en la subasta se habían vuelto virales. Pero la imagen que más rápido circulaba ya no era la de Ricardo colocando el anillo en el dedo de Sofía. Era una antigua fotografía donde aparecían Antonio Miller junto a Teresa Vance y Alistair Sterling. En los programas matutinos ya comenzaban a preguntarse si Leonor había heredado un imperio construido sobre diseños robados. Sofía llegó pocos minutos después, sola y vestida con ropa sencilla. Parecía una persona completamente distinta de la ejecutiva triunfante de la noche anterior. Ricardo apareció al final acompañado por 2 abogados de la empresa. Leonor le bloqueó el paso antes de que alcanzara la puerta. La apertura de este lugar corresponde únicamente a la herencia. Él levantó el teléfono. El consejo exige que supervise todo esto. El nombre de mi padre está siendo relacionado con un delito. Leonor sostuvo su mirada. Fuiste tú quien convirtió un asunto privado en un espectáculo público. Ahora tendrás que presenciar la verdad. La cerradura principal cedió después del tercer intento. El aire del interior olía a madera antigua, metal y telas envejecidas. Los bancos de trabajo seguían alineados en la sala principal, cubiertos por sábanas blancas ya amarillentas. En las paredes, las herramientas de precisión permanecían colgadas con un orden casi ceremonial. Leonor avanzó lentamente por el lugar.
Reconoció fragmentos de su infancia. Un pequeño taburete donde dibujaba pájaros mientras su madre trabajaba. Una lámpara verde sobre el escritorio. La marca oscura de una taza de café apoyada durante años en una mesa auxiliar. Teresa jamás le explicó por qué abandonó el taller sin vender el edificio. Solo le decía que algunas puertas debían permanecer cerradas hasta que las personas estuvieran preparadas para cruzarlas. Arturo condujo al grupo hacia el fondo. Detrás de una enorme estantería aparecía una puerta reforzada de acero. Beatriz mostró la autorización judicial para abrirla y comenzó a grabar todo con su teléfono. La cerradura no tenía una ranura convencional. Solo una pequeña cavidad ovalada. Arturo miró a Leonor. Tu madre dijo que el diseño final abriría el archivo. Leonor sacó del estuche de terciopelo el anillo recuperado durante la subasta. En el borde exterior de la alianza, justo debajo del colibrí grabado en el interior, había un pequeño relieve que jamás había advertido. Introdujo el anillo en el mecanismo. Un fuerte clic rompió el silencio. La habitación secreta no guardaba lingotes de oro ni diamantes sueltos. Había cajas de archivo, libros de contabilidad encuadernados en cuero negro, cintas de casete y decenas de moldes de cera perfectamente clasificados por fecha. En el centro de la habitación había un escritorio con una pesada caja fuerte que llevaba grabado el mismo colibrí. Leonor introdujo el anillo en una pequeña cavidad del dial. La puerta metálica se abrió lentamente. Dentro descansaba una carpeta azul con una única inscripción. Antonio Miller. Sofía dio un paso hacia adelante. Pero se detuvo antes de tocarla. Durante toda su vida solo había escuchado fragmentos inconexos de la historia de su padre. Su madre aseguraba que Antonio había sido demasiado ingenuo. Que había confiado en personas poderosas y terminó cargando con un delito que no cometió. Antonio evitaba hablar del tema. En sus últimos años solo repetía que algún día su hija caminaría por las habitaciones donde los Sterling creían ser dueños del mundo. Sofía siempre había interpretado aquellas palabras como una invitación a vengarse. Ahora, observando aquella carpeta cuidadosamente conservada por Teresa, sintió miedo. Miedo de descubrir que había construido toda su vida sobre una verdad incompleta. Beatriz abrió el primer sobre. En su interior había recibos de entrega, registros del peso de los metales, fotografías de lotes de piedras preciosas y copias al carbón de cartas firmadas por Teresa. Todos aquellos documentos demostraban que Antonio no había sido responsable de la desaparición de las piedras. Había sido precisamente él quien detectó las irregularidades del inventario y quien las denunció ante la dirección. Ricardo arrebató una de las cartas. Reconoció inmediatamente la firma de su propio padre. Alistair Sterling dirigía en aquella época la empresa suministradora que financiaba parte del trabajo de Teresa. En varios memorandos internos, Alistair ordenaba atribuir las pérdidas de material a supuestos errores del taller y exigía el despido inmediato de Antonio. Otro documento revelaba que un directivo relacionado con la familia Sterling llevaba tiempo desviando oro y piedras preciosas para venderlas en el mercado negro. Manipulaba los registros antes de que los materiales llegaran a los talleres de joyería. Antonio descubrió toda la operación. Pero Alistair temía que una investigación penal pusiera en peligro los contratos internacionales y dañara el prestigio de la familia. En lugar de denunciar al verdadero responsable, autorizó un pago para comprar su silencio y permitió que todas las sospechas recayeran sobre el maestro joyero. Ricardo quedó completamente pálido al leer una nota manuscrita de su padre. Miller no tiene influencia ni recursos para defenderse. El problema termina con él. Sofía arrancó la hoja de sus manos. Leyó la frase una vez. Y luego otra. Fue tu familia. Su voz apenas era un susurro. Ricardo comenzó a tartamudear. Aseguró que él no sabía nada. Que cuando todo ocurrió apenas era un estudiante universitario. Sofía levantó la vista. Sus ojos ardían. Tal vez no conocías el nombre de mi padre. Pero sí aprendiste el mismo método, ¿verdad? Mientras tanto, Leonor seguía revisando las cajas. Buscaba desesperadamente cualquier prueba de que su madre hubiera participado en el encubrimiento. En lugar de eso encontró cartas escritas por Teresa exigiendo a Alistair que reabriera la investigación y limpiara el nombre de Antonio.
Había sobres devueltos con la palabra rechazado, actas de reuniones y una cinta de casete grabada pocos días antes de que el escándalo llegara a los periódicos. Arturo colocó la cinta en un antiguo reproductor. La voz de Teresa llenó la habitación. Sonaba temblorosa, pero decidida. Explicaba que los registros habían sido manipulados y que Antonio era completamente inocente. La voz masculina que respondió estaba cargada de desprecio. Era Alistair Sterling. Le dijo que, si insistía con aquel asunto, perdería la financiación, los contratos y el derecho a fabricar para cualquier marca relacionada con los Sterling. Teresa le preguntó si realmente pensaba sacrificar a un trabajador solo para proteger un apellido. Alistair respondió que los apellidos sostenían imperios. Que hombres como Antonio eran reemplazables. Sofía se cubrió la boca con una mano. La grabación continuó. Teresa prometió conservar todas las pruebas hasta encontrar el momento adecuado para hacerlas públicas sin poner en riesgo a los demás trabajadores. Alistair respondió con absoluta frialdad. Le advirtió que, si lo hacía, también la implicaría en la red de robos. Después se escuchó el fuerte golpe de una puerta cerrándose. El silencio posterior pareció absorber todo el aire de la habitación. Leonor cerró los ojos. Su madre no había robado a Antonio. Pero tampoco había conseguido salvarlo cuando aún era posible. Protegió las pruebas. Conservó la colección. Intentó dejar un camino hacia la verdad. Pero aceptó guardar silencio durante años. Sofía no sintió ningún alivio. La inocencia de Teresa no devolvía a su padre los años perdidos. No borraba la vergüenza. Tampoco justificaba lo que ella misma había hecho con Leonor durante la subasta. Lo sabía, acusó Sofía. Tu madre lo sabía, y aún así siguió trabajando para ellos. Leonor no intentó defender inmediatamente a su madre. Durante toda su vida había elegido el camino fácil. Proteger a los muertos para evitar el dolor de los vivos. Sí, respondió con suavidad. Intentó enfrentarse a Alistair, y después tuvo miedo. Guardó las pruebas en una caja fuerte en lugar de entregarlas. Tal vez creyó que así protegía a sus trabajadores. Tal vez también protegía su propia obra. Ninguna de esas razones le devolvió a tu padre su buen nombre. Sofía quedó completamente desconcertada. Esperaba una negación. Arrogancia. O alguna justificación sentimental. Leonor continuó. No voy a convertir a mi madre en una delincuente solo para alimentar tu rabia. Pero tampoco voy a llamarla una heroína únicamente para proteger mis propios recuerdos. Ricardo interrumpió la conversación. Insistió en que unos documentos de hacía tantos años no debían hacerse públicos sin una auditoría corporativa. Beatriz respondió inmediatamente. Las copias serán entregadas directamente a los representantes legales de la familia Miller y a las autoridades competentes. Eso destruirá el legado de mi padre, protestó Ricardo. Leonor se volvió hacia él. Tu padre destruyó el legado de Antonio en el mismo instante en que decidió que un hombre sin influencia era reemplazable. La verdad no empezó hoy. Un segundo libro de registros contenía los bocetos originales de la colección Legado del Colibrí. Junto al nombre de cada joya aparecía Teresa como diseñadora. Y Antonio como maestro joyero responsable del montaje, la soldadura y las técnicas de acabado. Aquellas piezas no eran obras robadas a un solo hombre. Tampoco eran las creaciones aisladas de una mujer adinerada. Eran el resultado de una auténtica colaboración que los contratos corporativos de aquella época habían reducido a una jerarquía profundamente injusta. En una página situada junto al boceto del anillo de esmeralda, Teresa había escrito unas últimas palabras. Que esta pieza permanezca con Leonor hasta el día en que comprenda que heredar no significa únicamente poseer. Significa reparar. Debajo del texto aparecía una instrucción. Utiliza el relieve del anillo para abrir el archivo y publicar todos los créditos. Leonor pasó lentamente los dedos sobre la caligrafía de su madre. Arthur sintió el peso de una despedida que había tardado demasiados años en llegar. Con voz serena explicó que Teresa había creado el símbolo del colibrí como una marca colectiva para los proyectos desarrollados junto a artesanos que nunca recibían reconocimiento público. Su intención era fundar un gremio independiente.
Pero el escándalo destruyó aquel sueño. Humillado, Antonio rechazó cualquier contacto posterior. Teresa guardó la colección, convencida de que venderla sin corregir los créditos significaría repetir exactamente la misma injusticia. Ricardo salió unos minutos de la habitación y llamó a su madre. Necesitaba escuchar que aquellos documentos eran falsos. Que Alistair había sido víctima de una conspiración. Que todo tenía una explicación. Al otro lado de la línea hubo un silencio demasiado largo. Finalmente, su madre confesó que conocía parte de la historia. También admitió que el antiguo Consejo de Administración había preferido no reabrir el caso porque la empresa atravesaba una delicada fusión en aquella época. Ricardo colgó sin despedirse. Por primera vez comprendió que su carrera no había sido más que la continuación de los métodos que siempre decía despreciar. Alistair sacrificó a Antonio para proteger al grupo. Él había humillado a Leonor para proteger su imagen de hombre poderoso. Su padre trató a un trabajador como si fuera reemplazable. Él trató a su esposa como una cuenta bancaria. Y a Sofía como un símbolo de estatus. Cuando regresó a la sala secreta encontró a Sofía sentada en el suelo, abrazando la fotografía donde Antonio sonreía junto a Teresa. Ricardo intentó acercarse. Yo no lo sabía. Sofía levantó la vista. Pero ayer sí sabías que ese anillo no era tuyo. Y aún así me lo pusiste en el dedo porque necesitabas hacerle daño. Él comenzó a balbucear. Dijo que había perdido el control. Sofía soltó una amarga carcajada. No. Tenías el control absoluto. Precisamente por eso lo hiciste. Antes del mediodía, Leonor tomó una decisión. Reunió a Beatriz, Arturo y Sofía en la sala principal del antiguo estudio. Ricardo permanecía a cierta distancia, escuchando. Leonor anunció que suspendía cualquier venta comercial de la colección hasta revisar completamente la autoría y los créditos de todas las piezas. Una parte de la herencia se destinaría a un fondo independiente encargado de localizar y compensar a los artesanos perjudicados por las prácticas históricas del grupo Sterling. Otra parte financiaría formación técnica, asistencia jurídica y programas públicos de reconocimiento para maestros joyeros independientes. La fundación llevará el nombre de Instituto de Artes y Oficios Teresa Vance y Antonio Miller. Sofía apretó la fotografía contra el pecho. ¿Intentas comprar mi silencio? Leonor negó con la cabeza. No. Tu silencio ya le costó demasiado a tu familia. Eres libre de entregar todos estos documentos a la prensa, contratar a tus propios peritos y cuestionar cada decisión que tome. El fondo seguirá adelante aunque no estés de acuerdo. Pero, si lo aceptas, la restitución del nombre de Antonio contará contigo. Ricardo dio un paso al frente. No puedes utilizar esa colección para atacar al grupo Sterling. Leonor lo miró fijamente. No estoy atacando al grupo. Estoy impidiendo que siga existiendo de la misma manera en que siempre existió. Fuera del edificio, decenas de periodistas esperaban una declaración. Sofía sostenía el teléfono móvil mientras observaba los archivos que había enviado la noche anterior. Podía publicar únicamente las páginas que comprometían a Teresa. Conservar intacto su resentimiento. Y presentar a Leonor como la heredera de un enorme robo. Era lo más fácil. Durante años había creído que triunfar significaba ocupar el lugar de las mujeres que la habían menospreciado. Por eso aceptó la relación secreta con Ricardo. Las habitaciones ocultas de hotel. La promesa de que algún día la mostraría orgulloso del brazo durante la gala. Cuando arrancó el anillo del dedo de Leonor, creyó que estaba arrebatándole el lugar que el mundo le debía. Ahora comprendía que Ricardo jamás pensó darle verdadero poder. Solo la utilizó para castigar a su esposa y alimentar su propio ego. Sofía borró el mensaje que había preparado. Escribió uno nuevo. Adjuntó la grabación completa, los registros del inventario y la nota manuscrita de Alistair. No absolvió a Teresa. Pero tampoco la acusó de robo. Explicó que Antonio Miller había sido incriminado por denunciar una red de contrabando protegida por la dirección del grupo Sterling. Al pulsar enviar, sintió que el deseo de venganza comenzaba a transformarse en algo mucho más difícil de soportar. Responsabilidad. Leonor salió del estudio y se colocó frente a las cámaras.
Confirmó únicamente que todos los documentos serían sometidos a una verificación independiente, que el nombre de Antonio Miller debía ser plenamente rehabilitado y que la colección jamás volvería al control del grupo Sterling. Ricardo intentó seguirla por las escaleras. Pero Beatriz le bloqueó el paso. La reunión extraordinaria del Consejo empieza dentro de 40 minutos. ¿Lo recuerda? Él observó cómo Leonor se alejaba. Comprendió que ya no existía una sola palabra capaz de devolverla al papel de esposa silenciosa. Sofía se detuvo junto a él durante unos segundos. Se quitó la credencial corporativa y la dejó caer sobre el antiguo banco de trabajo de Teresa. Voy a declarar sobre la línea de crédito, sobre la campaña de relaciones públicas que presentó las joyas como activos de la empresa y sobre todas las instrucciones que me diste para engañar a la prensa. Ricardo la miró completamente atónito. Después de todo lo que hice por ti. Sofía ni siquiera vaciló. Me convertiste en un arma. Mi único error fue dejar que apretaras el gatillo. Cuando Sofía salió del estudio, Ricardo quedó completamente solo entre las herramientas cubiertas de polvo. El anillo descansaba junto al libro de registros abierto. Una frase escrita por Teresa parecía dirigida exclusivamente a él. Quien utiliza el valor de otra persona para parecer más grande solo termina mostrando lo vacío que está por dentro. La reunión extraordinaria del Consejo del Grupo Sterling terminó poco antes del mediodía. Cuando Ricardo salió de la sala de juntas parecía haber envejecido 10 años. No hubo gritos. Solo votaciones registradas, hojas de cálculo proyectadas en una pantalla y preguntas que él ya no podía responder sin contradecir su propia firma. El Consejo confirmó que la línea de crédito había sido negociada utilizando la colección de Leonor como garantía implícita. Aunque las joyas nunca pertenecieron a la empresa, los directivos revisaron los correos electrónicos donde Ricardo ordenaba al Departamento de Relaciones Públicas presentar el archivo como patrimonio Sterling, ocultando deliberadamente que solo existía un préstamo temporal. La declaración de Sofía provocó un impacto todavía mayor. Reconoció oficialmente haber mantenido una relación sentimental con el director ejecutivo mientras aprobaba campañas publicitarias, contratos y apariciones públicas destinadas únicamente a fortalecer la imagen personal de Ricardo. El conflicto de intereses dejó de ser un simple rumor de la prensa del corazón. Al finalizar la votación, Ricardo fue destituido de su cargo y suspendido de cualquier representación del grupo hasta la conclusión de una auditoría forense. Su padre había construido la familia convencido de que ciertas personas eran reemplazables. Aquella mañana el hijo descubrió que él también podía ser apartado de un sillón de cuero sin que el mundo se detuviera por ello. Ricardo regresó al ático del Upper East Side al caer la tarde. Encontró los armarios abiertos. Pero no completamente vacíos. Leonor solo había recogido sus documentos personales, su ropa de diario y todos los objetos que habían pertenecido a su madre. Las fotografías de la boda seguían sobre las estanterías. No por indecisión, sino porque se negaba a convertir su marcha en una escena melodramática. Sobre la mesa del comedor descansaban una copia de la demanda de divorcio y una breve carta escrita a mano. Leonor explicaba que no convertiría el divorcio en un espectáculo mediático, que no reclamaría bienes que no le pertenecían, y que jamás aceptaría ningún acuerdo condicionado a guardar silencio sobre las joyas o sobre las prácticas históricas de la empresa. Ricardo leyó la carta 2 veces. Después la llamó. Leonor respondió porque ya no tenía miedo de escuchar su voz. ¿Podemos hablar? Ya estamos hablando. La frialdad de aquella respuesta lo dejó sin palabras. Comenzó a hablar atropelladamente. Dijo que había perdido el trabajo. Que su madre estaba enferma de vergüenza. Que los medios lo trataban como si fuera un delincuente financiero. Que todo se había salido completamente de control. Leonor permaneció unos segundos en silencio. Todo se salió de control porque, por primera vez, tú ya no pudiste controlar las consecuencias. Él terminó confesando que todavía la amaba. Leonor respondió con calma. Amabas la seguridad que yo te daba mientras fingías ser tú quien me la ofrecía. Durante los días siguientes, la investigación sobre Antonio Miller avanzó gracias a los documentos conservados por Teresa. El plazo legal impedía procesar penalmente a los antiguos directivos que seguían con vida.
Pero comenzaron a impulsarse medidas de reparación histórica y civil. El grupo Sterling se vio obligado a publicar un comunicado reconociendo que la antigua dirección permitió que un trabajador fuera acusado sin pruebas de unas irregularidades que, en realidad, había intentado denunciar. El lenguaje corporativo no podía borrar décadas de humillación. Pero eliminó oficialmente el nombre de Antonio de la falsa historia del robo que lo había perseguido hasta la tumba. Sofía compareció en la rueda de prensa sin ropa de diseñador y sin maquillaje. Se sentó frente a las cámaras junto a su madre, que sostenía una antigua fotografía de su difunto esposo. Cuando un periodista le preguntó por Leonor, no intentó justificar nada. La humillé porque quería convencerme de que el sufrimiento de mi familia me daba derecho a hacer daño a otra persona. También acepté ser la amante de un director ejecutivo casado porque confundí un secreto vergonzoso con el verdadero poder. Ninguna injusticia cometida contra mi padre convierte esas decisiones en algo correcto. Su madre lloró en silencio por primera vez. Sofía no buscó a Ricardo entre los asistentes. Tampoco intentó proteger su propia imagen. Leonor siguió la transmisión desde el antiguo estudio de Brooklyn, donde archivistas especializados clasificaban cuadernos, moldes de cera y herramientas. Cuando terminó la conferencia, Arturo le preguntó si pensaba emitir una respuesta pública. Leonor negó con la cabeza. Hoy no. Esa disculpa le pertenece primero a la familia Miller. Todavía existían heridas abiertas. Ningún comunicado iba a convertir la violencia de aquella subasta en una amistad. Aún así, Leonor envió a Sofía una copia digital de todos los registros técnicos donde aparecía Antonio, incluidos los bocetos en los que Teresa reconocía expresamente sus aportaciones. No pidió agradecimientos. Días después recibió un breve mensaje. Mi padre habría revisado 2 veces cada medida antes de aceptar cualquier reconocimiento. Gracias por no ocultar ni sus defectos ni los de tu madre. Leonor leyó el mensaje. Después guardó el teléfono. La verdadera reparación comenzaba allí. No como una reconciliación sentimental, sino como la decisión compartida de dejar de falsificar el pasado. Poco tiempo después se inauguró oficialmente la fundación con un consejo independiente, supervisión externa y puestos reservados para representantes de talleres artesanales. Recibió el nombre de Instituto Vance Miller de Artes y Oficios. A pesar de la feroz oposición de antiguos accionistas de la familia Sterling, empeñados en enterrar el escándalo, el instituto siguió adelante. 3 semanas después, Ricardo volvió a buscar a Leonor. La citó en una tranquila cafetería de Tribeca, cerca del despacho de Beatriz. Llegó sin chofer, sin asistentes y sin el pesado reloj de platino que solía exhibir en las reuniones del consejo. Fuera del mundo corporativo parecía incluso más pequeño. Leonor solo aceptó la reunión para ultimar los detalles del divorcio. Ricardo dejó sobre la mesa una carpeta con los acuerdos financieros y comenzó a hablar de inmediato. No voy a impugnar tu propiedad sobre la colección. Después bajó la mirada. Nunca debí permitir que Sofía tocara ese anillo. Leonor removió el café sin llegar a beberlo. No se lo permitiste. Participaste activamente. Ricardo asintió despacio. Como si por fin comprendiera la diferencia. Le contó que había comenzado terapia. Que había entregado a los auditores internos todos los documentos relacionados con las antiguas prácticas de su padre. Y que estaba vendiendo sus propias acciones para pagar las enormes penalizaciones provocadas por el desastre de la subasta. Leonor reconoció el esfuerzo. Pero no le ofreció el perdón que él esperaba. Cambiar después de perderlo todo sigue siendo un cambio. Pero eso no convierte lo que hiciste en un accidente. Ricardo levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. ¿De verdad ya no existe ninguna posibilidad para nosotros? Leonor abrió el bolso. Sacó la sencilla alianza de oro que llevaba colgada de una cadena y la dejó suavemente sobre la carpeta. Existe la posibilidad de que te conviertas en alguien que ya no necesite destruir a los demás para sentirse completo. Pero esa posibilidad no depende de que yo vuelva contigo. Ricardo tomó el anillo entre los dedos. Lo hizo girar lentamente. No intentó devolvérselo. Por primera vez aceptó un límite sin intentar convertirlo en una negociación.
Siempre pensé que guardabas silencio porque me necesitabas. Leonor respiró profundamente. Guardaba silencio porque tenía miedo de descubrir en qué clase de hombre te convertirías si algún día me atrevía a hablar. Aquella frase los hirió a los dos. Ricardo le preguntó si alguna vez había sido feliz. Leonor no mintió. Respondió que sí. Especialmente durante los primeros años, cuando todavía creía que la ambición de Ricardo podía convivir con la ternura. Recordó los viajes de fin de semana a Montauk. Los almuerzos tranquilos de los domingos. Y las noches en que Ricardo le leía libros a Teresa en el hospital. La tragedia no es que todo fuera una mentira. La tragedia es que utilizaste los momentos que sí fueron reales para exigirme que soportara todo lo que vino después. Ricardo bajó la cabeza. No hubo súplicas. No se arrodilló. No prometió reconquistarla. Solo comprendió demasiado tarde que el arrepentimiento no compra la vida que uno ya perdió. Cuando salieron de la cafetería, cada uno tomó un camino diferente. Leonor no sintió victoria. Solo sintió espacio. Durante los meses siguientes, el antiguo estudio de Brooklyn fue restaurado respetando las huellas del tiempo. Los bancos de trabajo originales de Teresa permanecieron exactamente donde siempre habían estado. Pero se instalaron nuevos puestos para aprendices. Artesanos procedentes de distintos barrios, estudiantes de escuelas técnicas y mujeres que trabajaban de manera informal en el distrito joyero comenzaron a asistir gratuitamente a cursos de diseño, talla de gemas y gestión de pequeños negocios. Arturo asumió el cargo de conservador histórico. Sofía, después de romper definitivamente con el grupo Sterling, colaboró en la organización del archivo de Antonio. No recibió un gran cargo ejecutivo. Tampoco utilizó el instituto para limpiar su propia imagen. Pasó semanas digitalizando libros de registro y entrevistando a antiguos compañeros de trabajo de su padre. Entre ella y Leonor nació un respeto lento y prudente. Algunas veces compartían la misma mesa durante horas sin mencionar la subasta. Otras veces un recuerdo inesperado volvía el ambiente pesado. Ninguna fingía que el pasado no hubiera existido. La diferencia era que ya no lo utilizaban como un arma. La colección legado del colibrí permaneció fuera del mercado durante casi un año. Cada pieza fue documentada nuevamente. Ahora figuraban los nombres de todos los maestros joyeros que habían participado en su creación y se detallaban las técnicas utilizadas en cada una. El instituto decidió presentar toda la colección en una exposición pública. Sin subasta. Sin vínculos exclusivos con ninguna dinastía empresarial. La inauguración tuvo lugar en el Museo de Artes Decorativas de Manhattan. Todo lo recaudado por las entradas se destinó a becas para nuevos aprendices. La noche de la apertura, Leonor llegó sin utilizar ningún apellido de casada en las invitaciones. Por primera vez fue presentada simplemente como Leonor Vance, heredera, conservadora y fundadora del instituto. No llevaba diamantes. Solo unos sencillos pendientes de plata elaborados por una estudiante de primer año. Mientras recorría la exposición vio mezclados en el mismo espacio a directores ejecutivos, periodistas, maestros joyeros y antiguos empleados del grupo Sterling. No existían zonas VIP que separaran a los multimillonarios de los artesanos. La decisión incomodó a algunos miembros de la alta sociedad. Leonor se negó a modificar el diseño del evento. En el centro de la exposición, dentro de una pequeña vitrina de cristal, descansaba el anillo de esmeralda. Había sido cuidadosamente restaurado. Gracias a una proyección ampliada sobre la pared podía apreciarse perfectamente el grabado interior del colibrí. El panel explicativo informaba que Teresa Vance había diseñado aquella pieza para Leonor. Que Antonio Miller había desarrollado el mecanismo oculto del cierre. Y que décadas después el propio anillo se convirtió en la llave física que permitió abrir el archivo donde quedó documentada la colaboración entre ambos. En ningún lugar se mencionaba que Sofía se lo hubiera arrancado del dedo. Tampoco que Ricardo la obligara a ponérselo. Leonor decidió que la exposición no se convertiría en un monumento a su propio sufrimiento. La historia del anillo era mucho más importante que el peor momento vivido por su propietaria. Aún así, mientras contemplaba el oro bajo las intensas luces del museo, recordó el frío del suelo de mármol, los destellos de las cámaras y la voz de Ricardo ordenándole que se levantara.
La diferencia era que aquel recuerdo ya no le quitaba el aliento. Sofía se acercó sosteniendo una pequeña caja de cartón. Dentro estaba la antigua credencial corporativa que había utilizado como directora de relaciones públicas la noche de la subasta. Pensé en tirarla al río. Pero quizá debería formar parte del archivo dedicado al marketing corporativo. Leonor observó la tarjeta de plástico. Quédatela. No todo tiene que terminar dentro de una vitrina. Sofía asintió. Después volvió la vista hacia el anillo. Deseé esa joya con todas mis fuerzas porque creía que tenerla significaba haberte derrotado. Leonor respondió con tranquilidad. Y yo la llevé durante años porque pensaba que seguir usándola demostraba que mi matrimonio todavía significaba algo. Permanecieron unos instantes en silencio, una junto a la otra. Finalmente Sofía suspiró. Al final solo era una joya. Leonor contempló el enorme colibrí proyectado sobre la pared. No. Era trabajo, memoria y decisiones. Lo que ocurre es que nunca fue aquello que nosotras intentamos obligarla a representar. Sofía sonrió con una tristeza serena. Después regresó junto a su madre, que conversaba con uno de los antiguos compañeros de gremio de Antonio. Al finalizar la noche, Leonor subió al pequeño escenario para agradecer la presencia de los asistentes. No pronunció un discurso sobre la venganza, ni sobre superar la adversidad, ni sobre una gran victoria personal. Habló de los trabajadores cuyos nombres desaparecieron de los registros empresariales. De las mujeres que protegieron legados enteros en absoluto silencio. Y de los herederos que debían comprender que recibir una fortuna también significaba asumir la responsabilidad de cómo había sido construida. Al terminar dijo únicamente: durante mucho tiempo creí que mantener la paz significaba callar aquello que me hacía daño. Hoy sé que el silencio y la dignidad no son la misma cosa. Los primeros aplausos llegaron desde los estudiantes del instituto. Después se extendieron por toda la sala. Arturo, sentado en la primera fila, se secó discretamente las lágrimas. Beatriz sonrió orgullosa desde el fondo del salón, sin necesidad de ocupar un lugar protagonista. Ricardo observaba la ceremonia desde la mitad del público. Había sido invitado únicamente como antiguo accionista que colaboró con la auditoría financiera. No como esposo. Ni como invitado de honor. Cuando sus miradas se cruzaron, él inclinó lentamente la cabeza en señal de respeto. Leonor respondió con el mismo gesto. Después volvió la vista hacia el público. Mucho más tarde, cuando todos los visitantes abandonaron el museo y las calles de Nueva York recuperaron la calma, Leonor recorrió sola las salas de la exposición. Se detuvo frente al anillo y apoyó suavemente la palma de la mano sobre el cristal frío de la vitrina. No sentía ningún deseo de llevárselo a casa. Tampoco de volver a ponérselo. Allí, expuesto finalmente con los créditos correctos, cumplía un propósito mucho más honesto. Leonor fue apagando una a una las luces del museo. Observó cómo la esmeralda perdía poco a poco su brillo artificial hasta convertirse en una forma oscura y silenciosa en el centro de la sala. Durante años creyó que el verdadero valor dependía de aquello que los demás admiraban, protegían o deseaban poseer desesperadamente. Ricardo necesitó exhibir el anillo. Sofía intentó arrebatárselo. Teresa decidió esconderlo. Leonor, por fin, había aprendido a no confundir ninguna de esas decisiones con su propio valor. Cerró las pesadas puertas del museo. Respiró el aire fresco de la noche de Manhattan. Y se alejó sin mirar atrás. No porque el pasado hubiera quedado completamente resuelto, sino porque ya no necesitaba pasar el resto de su vida arrodillada frente a él.